El sistema de retorno te van a escuchar Rubén Darío y Gabriel Casenada. Él te escucha la figura. Hola Carlos, buenas noches, felicitaciones. Gracias, buenas noches. Bueno, se está volviendo repetitivo esto de marcar goles y que tus goles decidan el partido. Bueno, esperaría que no fuera así, ¿no? Esperaría que los goles que anotemos los delanteros dieran la tranquilidad del juego que estamos haciendo, pero bueno, este partido era para meter muchas cosas. Y bueno, lo hicimos en el segundo tiempo, creo que en el primero también, ¿no? Creamos oportunidades, pero en el segundo las concretamos y bueno, importantísimo ese triunfo. Creo que el gran mérito es no haber bajado los brazos pese a las adversidades, digo, el marcador en contra, la imprecisión que tenía el equipo en el manejo de la pelota. Bueno, creo que gran trabajo de Gregorio el medio tiempo, ¿no? Motivando a todo el plantel. Fue muy importante, ¿no? Al final creo que tenemos que sentir más que este equipo es glorioso, tiene historia y bueno, nosotros tenemos que plasmarlo en el terreno de juego. Te saluda Robert Singer. ¿Qué tal, Carlos? Felicitaciones. Y decía, bueno, si se juega en el río, el estadio se llama el Río Parapití, está bien que la figura sea un pescadito. Bueno, gracias a Dios se logró ganar, ¿no? Y como dije en un principio, cuando vine, no importa quién hiciera los goles, al final el que suma es Olimpia, ¿no? Carlos, ¿en qué te costó más adaptarte? ¿Al clima de Paraguay, al clima, digo, al calor de Paraguay, al estilo de fútbol? ¿A qué te costó más adaptarte? Y digo, ¿qué te costó? Porque evidentemente eso ya está superado y está siendo una de las figuras de Olimpia. ¿Qué te costó más? Bueno, creo que sí, el clima, ¿no? El no conocer nada del fútbol paraguayo. Aparte de venir a un equipo donde tenía tantos jugadores nuevos, ¿no? Costó la acoplación del juego, pero bueno, vine acá porque el profesor Almeida creo que podía sumar para este equipo, ¿no? Y bueno, ya con trabajo y esfuerzo creo que poco a poco se está dando mi granito de arena para este club. ¿Te sentís mejor jugando abierto, ya sea por izquierda como venías haciéndolo, o ahí en el medio donde jugaste hoy? Bueno, creo que a todos nos gusta jugar de cara al arco, ¿no? De espalda siempre es difícil, ¿no? Y uno de los mejores jugadores que lo hace en Paraguay es Marco Lazaga. Lastimosamente no estuvo hoy con nosotros, pero bueno, me tocó que desenvolverme en esa posición. Ya lo he hecho antes, pero el fútbol paraguayo es muy duro, ¿no? Es muy difícil, van bien arriba. Los defensores siempre juegan muy bien, ¿no? Y por ahí cuesta un poco más acá en este fútbol. Carlos, a disfrutar de este momento, un abrazo. Un abrazo, gracias. La figura Tigo del partido, autor de los 2 últimos goles de este Olimpia que logró en los minutos finales cambiar lo que parecía una derrota cantada. Y se prende, porque uno mira la tabla ahora y encuentra Libertad 24, Cerro 23, Olimpia 21, Nacional 20. Están bien apretaditos allí, claro, juegan mañana Cerro Porteño Nacional, puede recuperar la azulgrana a la punta si gana, o de lo contrario, Nacional afianzándose también con una victoria, podría meterse decididamente en pelear la punta de este apasionante campeonato que hoy nos regaló un partido de alto voltaje emotivo. No será recordado este partido por la gran técnica, por la gran calidad en el manejo de la pelota, más allá de algunos goles preciosos y espectaculares, pero sí por la emotividad y cómo se produjo el desenlace cuando prácticamente parecía que el dueño de casa se quedaba con la victoria. Ganó la visita, ganó Olimpia y levanta cabeza en el campeonato. Sí, señor.